Buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Silvera. Gracias por conectarse a Café Palermo Teatro Bar. Ya se están uniendo los primeros amigos. Ustedes me vieron recién tocar la guitarra, ¿verdad? Para algunos será que pierden el tiempo cuando se toca la guitarra, para otros ganar vida. La música siempre es ganar vida, ganar espacios en la vida, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de un concepto que parece abstracto, ¿verdad? Pero que sin embargo debe tener lugar en nuestras vidas y debe ser preservado desde otro ángulo, desde otra mirada, ¿verdad? Por lo tanto, la pregunta es un poquito compleja. ¿La felicidad puede ser un derecho consagrado constitucionalmente? ¿Es posible eso? ¿Qué dicen las religiones? ¿Qué dicen los masones, los cabalistas, los Hare Krishna, los católicos, los evangélicos, los protestantes, ¿verdad? Distintas visiones de la felicidad y que todas van a estar en juego en el futuro. En algunos países la felicidad se considera como un derecho. Está garantizado, ¿verdad? Hoy vamos a hablar con el abogado Pablo Ríos, quien conoce mucho de estas temáticas, que ha trabajado en estas temáticas. Él tiene un medio en el sur llamado Viento Patagón, él es coyhaiquino y ha tocado este tema, ¿verdad?, de la felicidad, y queremos hablar con él desde la mirada del abogado. Ahí está Pablo Ríos Chafaroni, vamos a darle un saludo, vamos a hablar con él sobre la felicidad, ¿verdad? ¿Dónde estás, Pablo Ríos? Te estoy buscando. Acá estás. Aquí te encontré. Invitar. Pablo, tú podrías pedir admisión al... Perfecto, acá está. Ahí está. Ahora sí. Estamos esperando que se conecte Pablo, ¿verdad? Para darle la felicidad como un derecho constitucional. ¿Qué mejor que hacerlo con una persona que ha trabajado el tema desde el lado del derecho, ¿verdad? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Me oyes bien? Sí, Javier, muy bien. ¿Y tú cómo me escuchas? Te escucho perfecto. Ojalá que las personas que están conectadas, que ya nos están saludando, Negro Meyer, soy yo, Paula Santeliches, Tomás, Claudio, en fin, puedan participar y puedan también opinar, ¿verdad? Dar su opinión, hacernos preguntas al respecto de lo que es la felicidad como un concepto. Pablo, partamos por una cosa que es el origen, ¿verdad? Nosotros tenemos un concepto de la felicidad que proviene de los griegos, ¿verdad? Por un lado está el concepto aristotélico o platónico, donde la virtud, el equilibrio, ¿verdad? Es lo que nos proporciona felicidad, por lo tanto, está vinculado al espíritu o a la virtud propiamente. Y por otro lado, lo que, por ejemplo, plantea Epicurio, ¿verdad? Que es evitar el dolor mediante el placer, mediante la ejecución del placer, ¿verdad? Pero estamos en una sociedad donde, si bien el núcleo de nuestra cultura es grecolatino, ¿verdad? Provenimos de esa filosofía, hay otras visiones, ¿verdad? Hay visiones distintas. Tú eres un hombre que ha estudiado distintas visiones de cómo se considera la felicidad. La felicidad es un estado individual, ¿verdad? Personal. Pero según tu visión, ¿qué es la felicidad? Tremenda pregunta, Javier. La felicidad es un estado subjetivo, es una forma de interpretar
la realidad, es una hermenéutica. Por ejemplo, ¿qué es lo que a mí me hace feliz actualmente? En estos minutos veo que se han conectado varios alumnos míos y me están saludando ahí en el chat. Eso me hace muy feliz tenerlo aquí presente, haciendo barra, como también amigos históricos míos del Liceo de Aplicación, que se han conectado como Rodrigo Salazar y están ahí presentes. Eso me hace feliz. Es un estado subjetivo. Para algunos la felicidad será tener bienes materiales y es completamente válido si eso genera un, un hecho interno en su ser. Para otro será la búsqueda de la espiritualidad, para otro será alcanzar un estado de conciencia. Mayoritariamente en la India, en los países orientales, la felicidad pasa por renunciar a la materia, por renunciar y abandonar el mundo material que nosotros vivimos, que le llaman el samsara, el mundo del placer sensorial, el mundo de los sentidos. Ellos dicen que el hecho de que nosotros estemos conectados a los placeres sensoriales nos ata kármicamente a tener que estar retornando una y otra vez en un periodo de reencarnación a la Tierra. Por lo tanto, la búsqueda de la felicidad también pasa por una interpretación cultural que tenemos de la realidad. Pero todo principia y termina en lo más importante quizás de toda la creación, que es el ser humano. En el ser humano está realmente el fin último de la felicidad. La felicidad es un estado que puede soportar el dolor en sí, digamos, el dolor es parte de la felicidad. Es difícil la pregunta, ¿verdad? Pero la felicidad es un estado momentáneo, efímero, o es un estado de conciencia permanente que aún ante el dolor nosotros podemos mantener. Mira, quizás tú como psicólogo, para quienes no lo saben, tú eres un gran psicólogo que te ha tocado experimentar mucho los estados de felicidad en mérito de tus aptitudes artísticas como músico. Técnicamente la felicidad está permanentemente en estudio. Hay hormonas que pueden producir la felicidad. Hay cosas ajenas al cuerpo que uno puede consumir y que te pueden provocar momentos espontáneos de felicidad. Pero la cuestión ontológica, axiológica, vale decir del ser y de los valores que está en relación a la búsqueda de la felicidad, es si la felicidad es un estado momentáneo o es un estado permanente. Ahí se genera el epicentro del conflicto de lo que es la felicidad propiamente tal en todos los estudios y mediciones que se hacen, Javier, porque actualmente, en pleno siglo XXI, la felicidad ya está siendo un determinante político en el contexto de los índices, incluso riesgo país. Hay encuestas que se preocupan de medir la felicidad en los países y es impresionante ver cómo eso va cambiando dependiendo de las contingencias internas que están viviendo los mismos países. Te pongo un ejemplo, Pablo. Yo recién estaba tocando la guitarra en mi casa, tranquilo, ¿verdad? Yo disfruto mucho tocar la guitarra. Y es una cosa que me produce felicidad, ¿verdad? Que me libera de alguna forma el espíritu. Me pasan cosas cuando toco la guitarra. La música tiene una conexión con mi bienestar. Pero por otro lado se me producen culpas, ¿verdad? Porque tal vez yo tendría que estar produciendo, tendría que estar trabajando, contestando mails, atendiendo el celular, ¿verdad? Entonces estamos en un sistema que nos propone la culpa acompañada a la felicidad. Vale decir, te pongo el ejemplo, el famoso 24/7 para que el país progrese, ¿verdad? Propone una culpa automáticamente. ¿Estás de acuerdo con esa sensación que nos propone este modelo en el que vivimos? Bueno, tú le has dado en el clavo. Ahí hay un determinismo completamente material, propio de la sociedad occidental, en la cual estamos insertos. Y quizás incluso somos un poquito víctimas. Hay un predeterminante externo al cual yo me tengo que someter desde que nazco.
y que me va generando determinadas pautas, me va generando determinados, podríamos decir, hitos en mi vida que eventualmente son considerados como felicidad. La misma publicidad que permanentemente te está seduciendo y te induce a comprar, te demuestra pura imagen de felicidad, como que existiera una causa y efecto directo en el hecho del consumo para poder ser feliz. Y se estructura toda una sociedad, todo un sistema político, social, económico, en base a un determinismo material. A diferencia de lo que pasa contigo, Javier, cuando tú tocas la guitarra, ahí aparte de que a ti te relaja y por esencia tú eres músico y psicólogo, lo que es muy interesante por lo demás, esa combinación, genera un efecto químico en ti. Está comprobado que el hacer sonar la guitarra, en la India la guitarra se llama cítara, es un instrumento bastante grande, la vibración de cada cuerda afecta directamente a nuestro cuerpo cuando la escuchamos y la interpretamos en directo, porque nuestro cuerpo mayoritariamente es líquido, es agua, y el agua logra tomar y captar las vibraciones de la cuerda. Hay un experimento muy bonito que es impresionante cómo te genera podríamos decir, un efecto y una comprobación empírica de lo que es nuestra vida, que es pura vibración. En el universo todo está vibrando. Cuando tocas tú una cuerda y haces que una cuerda se precipite, si esa cuerda queda en tensión, comienza a contagiar a otras cuerdas que aún no han sido tocadas. Y ese es un efecto de vibración, que si una cuerda logra vibrar en una determinada frecuencia y contagiar a otra cuerda, imagina cómo esa vibración produce en ti un efecto empírico que te puede hacer cambiar un estado de conciencia, te puede hacer cambiar quizás una forma de interpretar la realidad, porque aquí vuelvo a insistir en lo que estamos conversando desde un principio. Todo parte por una hermenéutica interpretativa de la realidad. Tú sabes que desde 1500 años antes de Cristo, los egipcios y los hebreos ya tomaban a la medicina como a la música como un hecho medicinal, ¿verdad? Como tú dices, la vibración musical provocaba bienestar en tres grandes dimensiones: la dimensión psíquica, la dimensión física y la dimensión espiritual, ¿verdad? La que estaba más ligada a la fe o a lo trascendental, ¿verdad? Ahora, yo te quiero tocar un tema. Yo, como psicólogo, trabajo con personas, ¿verdad? Y en este modelo social en el que estamos, ¿verdad? Se les tilda o se les nombra como pacientes. El paciente del doctor, ¿verdad? Del cirujano o del psicólogo. Entonces, el paciente de por sí es alguien visto como alguien que tiene una dolencia, ¿verdad? Alguien que necesita curarse. Yo trabajo con personas maravillosas, sensibles, personas que tienen una visión de sociedad tal, profunda, una visión tan bella de la sociedad, que a veces pasa que el dolor que sienten radica en que rebota esa vibración hermosa del alma en una dureza del sistema, en una materialización del sistema monetarizada, ¿verdad? Choca. Y esas personas sanas de alma que buscan una conexión espiritual, les duele a veces sentir esa dureza del ámbito en el que vivimos. Y pasan a ser llamados pacientes, fíjate. ¿Qué pasa ahí, Pablo? Mira, yo soy abogado, me he preocupado de estudiar la felicidad a propósito de algunas cosas interesantes que vamos a conversar esta jornada. Te puedo responder que por los estudios, por lo que he estado leyendo e investigando, la actividad del paciente o el hecho de tildar a una persona de paciente y no activo, como un ente activo en su recuperación, ya es una mala calificación. En Hawái, por allá, se descubrió un método de curación que se llama Ho'oponopono, en la cual el médico, por decirlo de alguna manera, la persona que trata, el médico,
y el paciente sostienen una relación tal en la cual, para que el paciente pueda tener algún resultado, tiene que haber una fe y un convencimiento en el médico de que ese paciente va a poder tener un resultado concreto. Es un trabajo que lo hace tanto el sanador, el médico, como el mal denominado paciente, porque debe cumplir un rol activo en poder integrar esa dialéctica de relación humana. Mira, te voy a poner un ejemplo muy concreto, ya que hay varios alumnos míos acá presentes en nuestra conversación. A mis alumnos les va demasiado bien, curiosamente, en los ramos que toman conmigo, y es por un hecho súper claro, haciendo la analogía con la teoría de paciente médico. Es porque yo creo en ellos. Yo creo en la capacidad de mis alumnos. Si yo fuera un académico que no confiara en ello, que no creyera en ello, esa relación y esa energía simbiótica generaría un efecto inmediato en lo que estamos nosotros desarrollando en un proceso en conjuntos. Entonces, para poder buscar un objetivo en la vida, hay que hacerlo de común acuerdo. Es una capacidad que tenemos como seres humanos de poder comulgar en un objetivo común. Y en las terapias que mayoritariamente a mí me ha tocado conocer, yo trabajé mucho tiempo, y tú lo sabes, en el Ministerio de Salud, la medicina que se está implementando, si bien es cierto, en pleno siglo XXI ha logrado grandes avances, pero en el contexto material. Todavía nos falta avanzar un poco en ese contexto espiritual de lograr una integración. Los mal denominados pacientes son un número más, llegan a una consulta de un médico, el médico está un ratito con ellos y me dio muchas oportunidades con reloj y que pase el siguiente. Se generará esa conexión complementaria que necesita una verdadera terapia curativa. Mayoritariamente ya se sabe que muchas de las enfermedades son psicosomáticas, parten realmente de una causa psíquica. Las personas enfermas son personas evidentemente tristes, no hay personas felices. Quizás si lográramos atacar el epicentro mismo de su psiquismo, de su forma de interpretar la realidad y ver la vida con otros ojos, tendríamos personas más felices y tendríamos menos enfermos. Mayoritariamente, muchas de las enfermedades que estamos viviendo actualmente como sociedad es, es producto de los problemas materiales que estamos viviendo. Tú eres uruguayo de origen y chileno por adopción. Tú sabes bien que cuando uno ingresa a la frontera de Chile y cuando viene de otros países te das cuenta que los chilenos somos mayoritariamente un poquito amargados, preocupados. La preocupación promedia de nosotros los chilenos son las deudas. Vivimos en torno a las deudas de DICOM que tenemos que pagar aquí, pagar allá. Otros países tienen deudas tal cual como nosotros, quizás en el mismo Brasil, pero son más felices. En otros países tienen sistemas económicos, políticos y sociales que tienen una connotación y una interpretación distinta a la que tenemos nosotros. Acá Gatuno Burdeo hace una pregunta, ¿verdad? Estamos hablando de un modelo biopsicosocial, o sea, qué interesante pregunta, porque la sensación que da es que nosotros somos parte como un dispositivo social, ¿verdad? Donde hay un control sobre nuestras vidas y donde se espera de nosotros una conducta determinada. Cuando salimos de esa conducta determinada, corremos el riesgo de ser marginados por el sistema de alguna forma, ¿verdad? Y eso nos provoca infelicidad, ¿verdad? Lo que dice Foucault cuando habla del dispositivo, ¿verdad? De un gran dispositivo. ¿Cuál es la visión, por ejemplo, de las creencias o no de las creencias, de las formas filosóficas, del pensamiento filosófico moderno de algunas tendencias? Por ejemplo, ¿verdad? Nuestra sociedad tiene dos grandes pilares, que por lo menos en lo que significa Uruguay, Chile, Argentina, dos grandes pilares occidentales, ¿verdad? El catolicismo y el agnosticismo. Por el lado del catolicismo está la Iglesia con su potencia desde el Vaticano. Y por el lado del agnosticismo, de la cosa laica, de los republicanos, ¿verdad? Están, por ejemplo, los masones,
¿verdad? Y por el lado de los hebreos están los cabalistas. En fin, hay diferentes formas de concebir una sociedad. Tú tienes más o menos puedes darnos una luz sobre qué diferencia hay en relación a la felicidad entre estas, por ejemplo, bueno, la católica ya la sabemos, ¿verdad? Que es la que más conocemos. Pero, por ejemplo, los cabalistas, los masones, ¿cómo conciben la felicidad en nuestra sociedad? Wow, le diste pero en el clavo medio a medio, Javier, y eso es lo que muchas veces conversamos con mis alumnos, que aprovecho también nuevamente saludarlos, que están ahí, es básicamente la visión que hay de vida y de interpretación. Cuando hablamos de visiones religiosas, de creencias, muchas veces estamos hablando de visiones dogmáticas, donde existe una creencia impuesta por sí misma sin poder ser cuestionada, como una verdad absoluta y excluyente de otras verdades. Ese dogma, independiente de donde venga, de la religión que venga, produce un, una estabilidad permanente que no logra que las sociedades puedan evolucionar. Se quedan anclados en sus libros, en sus lecturas, en sus creencias, pero se olvidan también de algunos elementos fundamentales, que la sociedad de por sí también es un elemento biológico. Antiguamente se decía que los fenómenos sociales también eran fenómenos biológicos que principiaban en el ser humano. Y el ser humano ha ido cambiando. El ser humano del siglo XXI es muy distinto al ciudadano quizás del siglo XX, de los años 80. En los años 80 no teníamos internet, no teníamos quizás estas posibilidades de comunicación, los tiempos eran muy distintos, íbamos a una oficina y existían las máquinas de escribir. La visión de ese entonces era muy, muy diferente a la de ahora. Las visiones laicas, librepensadoras por excelencia, que provienen, por ejemplo, de filosofías, como tú acabas de nombrar, la masonería, son instituciones que aceptan todo tipo de verdades, porque consideran que no hay una verdad más importante que otra. Todas deben tener el mismo respeto. Y es así como hemos visto en Latinoamérica en general y en la sociedad que grandes procesos importantes, revolucionarios y sociales han venido no particularmente de las iglesias. En la época medieval las iglesias establecían la Inquisición y los libres pensadores establecían la posibilidad del cambio, incluso de la libertad de culto. Las leyes que en toda Latinoamérica hablan de la libertad de culto son leyes que han venido curiosamente del mundo laico y no de alguna iglesia en particular. Te hago una pregunta que encierra una contradicción, una paradoja, ¿verdad? Hablaste recién de la masonería como constructora de algunos modelos de sociedad más laicos, más republicanos, ¿verdad? Siendo que es la defensa de la diversidad de la verdad, del libre pensamiento, siendo que no defienden una sola verdad, sino que la verdad es la que habita en nosotros, ¿verdad? Eh, que sea tan críptica, ¿es una decisión institucional o es algo que está impuesto pues, ya por el poder de la Iglesia Católica, que es como en la contraparte, digamos? ¿Cuál es tu visión al respecto? Mira, yo no te podría hablar de la masonería, porque entiendo que hay muchos tipos de masonería. ¿Ah? Hay masonerías que son mixtas, hay masonerías que son femeninas, hay masonerías que son masculinas, hay distintos tipos de masonería y la masonería en general es una escuela filosófica tan libre que no puede tener una sola interpretación de la vida, de la verdad. Lo que sí, históricamente, ha contribuido, porque eso está probado en los libros de historia, a que grandes procesos vengan desde esa escuela o esa visión. Por ahí veía una opinión de que decía que la riqueza de las religiones también estaba un poco en su cosmovisión. Claro, efectivamente, en la pluralidad y en la diversidad está la riqueza de las sociedades, pero toda esta pluralidad, toda esta multiversidad, por decirlo de alguna manera, diversidad,
no puede estar ninguna por sobre la otra, no puede haber ninguna cultura, ninguna religión, ninguna forma de vida que sea más importante que otra. No pueden haber mayorías absolutas, eso es tan relativo y tan cultural que es importante defender. Y fíjate tú que ahora con todo el proceso que estamos viviendo nosotros, en Chile particularmente, donde nos enfrentamos a un momento histórico como el cambio de una constitución, también es lícito preguntarse y por qué no podemos generar que la felicidad sea un derecho constitucional. ¿Por qué no? Yo creo que ahí está el trasfondo de la legitimidad de todo Estado, Javier, porque la legitimidad de todo Estado serio descansa precisamente en asumir que la felicidad es el fin último del ser humano. La sociedad se construye para hacer al ser humano más feliz. Y si no comenzamos desde ese supuesto, lamentablemente vamos a estar siempre hablando cosas accesorias y no lo fundamental de lo que es parte de nuestro vivir. Quizás consagrando el derecho a la felicidad en una constitución no vamos a hacer que todos sean felices inmediatamente, pero sí vamos a establecer un estándar y un parámetro no menor. Y lo que te digo no es una locura, ya hay países más desarrollados que lo han incorporado a sus cartas fundamentales. Ni quiero decir la ONU. La ONU ha llamado por resolución desde el año 2012 a que el objetivo humano fundamental de los estados es la búsqueda de la felicidad. Un país en el Medio Oriente, Bután, un país budista, ha establecido incluso desde el año 1970 la felicidad interna bruta, a diferencia del Producto Interno Bruto que tenemos nosotros para medir nuestro éxito. Ellos miden su éxito a partir de la felicidad. Mira que es importante la concepción que uno pueda tener de un Estado, dado la pregunta que tú me realizabas. Concebir un Estado desde una ideología, concebir el Estado desde una filosofía, concebir un Estado que sea diverso, es tarea fundamental de una constitución. Y estamos en un minuto importante y curiosamente estamos justamente hablando de este importante tema en Café Palermo Teatro Bar. Y me vas a permitir, Javier, me vas a permitir una costumbre que yo tengo con seres muy queridos, es hacer brindis. Y yo no puedo dejar de no hacer un brindis esta noche, el primer brindis de la noche, por Café Palermo, por darnos esta tribuna. Yo conozco Café Palermo hace muchos años, pasaba ahí por José Manuel Infante 1414 a tomar mate. Fíjate tú, cuando era muy chiquitito el Café Palermo, pasaba a tomar mate con amigos, con gente muy fraterna mía, y con el tiempo fuimos viendo crecer el Café Palermo hasta que se constituyó en el epicentro, pero artístico, cultural, de reflexión de Santiago. Así que salud por Café Palermo, larga vida. Un brindis por Café Palermo. Voy a tomar agüita yo, sí, Pablo. Y permíteme hacer un Bueno, segundo brindis. Permíteme hacer un segundo brindis, porque los brindis están vinculados con la felicidad. Permíteme hacer perfecto. un segundo brindis. Un segundo brindis por ti también, Javier, ¿ah? Por generar este espacio desde la psicología tan importante para conversar los temas trascendentes del Chile y del mundo. Sí. Así que salud, Javier. Gracias, Pablo. Y el tercer y último brindis. El tercer y último brindis. Y con esto, nada más. El tercer y último brindis por cada uno de los conectados y conectadas de esta noche, y sobre todo por nosotros y por la felicidad de Chile y el mundo. Así que salud por todos nosotros. Salud. Salud, profesor. Por usted. Hablaste del Café Palermo. El Café Palermo, por ejemplo, ¿verdad? Ya que lo nombraste, es un lugar donde se reúne gente a reírse, porque hay muchos humoristas, muchos comediantes. La risa es un remedio, una terapia, cuando la gente se reúne a reírse ocurre la magia, ¿verdad? Estamos hablando de una felicidad concreta, de una expresión de felicidad a través del humor, de la risa. Recién preguntaban también, ¿verdad? Si la felicidad también puede ser reducir
horas laborales para tener más tiempo libre, para ir a lugares de noche a pasarlo bien. Es decir, te lo pregunto de otra manera. ¿Trabajamos para ganar dinero o trabajamos para poder aprovechar el tiempo libre? Qué buena pregunta. Fíjate tú que siempre lo conversamos con nuestros alumnos, la importancia del trabajo. El trabajo es un medio, es un fin. El trabajo es reconocido un derecho humano internacional. Y cuando uno trabaja, trabaja para, en cierta medida, generar una calidad de vida que nos dé recursos suficientes para ser, al fin y al cabo, felices, tener los recursos para ser felices. Y, y eso es lo que produce Café Palermo. Yo lo agradezco porque he sido testigo de todas las actividades que realizan, así que extraordinario. Pues me siento muy, muy honrado y agradecido por lo demás de estar acá entrevistado por ti, Javier. El concepto del trabajo, por ejemplo, para los protestantes, tiene que ver con la entrada al paraíso, ¿verdad? Eh, Tiene otro significado. ¿Qué significa, por ejemplo, para los cabalistas el trabajo, la felicidad, ¿verdad? Mientras tú lo hablas, yo me saco una basurita en el ojo, con el perdón de los conectados. Si me puedes Sí, por ilustrar. supuesto. Por supuesto. Bueno, a mí me gusta mucho el estudio de la Kabbalah. Me siento que soy un aprendiz de la Cábala. ¿Qué es la Cábala? La Cábala, para decirlo de manera simple, es el estudio a profundidad, el estudio un poco esotérico de la escritura sagrada y específicamente de la Torá, que técnicamente es el Antiguo Testamento, el Pentateuco para la comunidad cristiana. La Kabbalah te habla particularmente que todos nosotros somos. Kabbalah significa recibir, recibir. La Kabbalah juega mucho no, no juega, sino que los conceptos fundantes de la Kabbalah es la habilidad que uno tiene para poder recibir y otorgar. Nosotros recibimos luz y otorgamos y damos también parte de esa luz, porque somos muy similares al Creador. Desde la perspectiva de la Kabbalah, el trabajo es fundamental, porque la creación fue realizada en mérito de un trabajo. Y en ese sentido, si nos vamos desde una concepción religiosa, filosófica, todo el proceso de lo que nosotros vivimos permanentemente es relacionado con un proceso y un trabajo y un esfuerzo que tiene su retribución. Pero fíjate que al observar la naturaleza, nos encontramos que la naturaleza está todo en orden y está todo en armonía. No hay algo que esté ni antes ni algo que esté después. Los tiempos son completamente perfectos. Cuando nosotros ya nos sometimos al tiempo determinista material de la sociedad, comenzamos inmediatamente a desconectarnos de la fuente, de la naturaleza, que es lo que nos provoca felicidad. Tú como psicólogo sabes que hay muchas terapias que se hacen en naturaleza. Cuando el ser humano está muy estresado, está muy complicado, las cosas no funcionan bien, la mejor terapia es ir a la naturaleza, estar en contacto con las fuentes naturales, con el mar, con los ríos, con los árboles, con la naturaleza en sí. La calidad de vida de muchas personas está en salir de los centros urbanos e ir a lugares lejanos en contacto con la naturaleza. Perfecto. Pablo, yo siento que el concepto de felicidad que estamos manejando a diario está materializado a través de bienestares que provienen del tener. Vale decir, está muy bien mejorar el tema de nuestras pensiones, está muy bien mejorar nuestra calidad de vida, luchar por nuestros derechos, ¿verdad? Me parece fantástico y debe ser una prioridad, ¿verdad? Pero eso no excluye que podamos hablar de que nosotros somos seres espirituales también y somos seres de bienestar. Por lo tanto, estaría bueno que yo no tuviera trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Aunque no me convenga lo que te estoy diciendo. Pero nos enfrentamos a ese desafío permanente, ¿verdad? Al desafío de nuestra sensibilidad en relación al otro, a ese otro que nos encontramos en la calle, que nos encontramos en la universidad, que nos encontramos en el trabajo, ¿verdad? Donde estamos todos luchando por un fin material, en definitiva. Y ahí yo creo que ahí hay que trabajar mucho. Yo creo que es un tema que tiene que ponerse en el debate, ¿verdad?
de un modelo de sociedad. Por ejemplo, la inclusión, la diversidad ya está en el debate, ¿verdad? Ya está. Incluso la liberación de la marihuana, ¿verdad? Hay muchas temáticas que ya se están poniendo, ¿verdad? Que tienen que ver con la libertad individual de elección. La libertad. También está el derecho en discusión. El derecho que yo tengo, que es el mismo que el tuyo, ¿verdad? Está en discusión. Pero la felicidad parece un concepto aún muy abstracto. ¿Por dónde podemos comenzar para darle un poquito de forma práctica a un concepto tan profundo como la felicidad? ¿Cuál sería, por ejemplo, una propuesta, un punto que pudiera tocar el ámbito de la felicidad? Que no sea material, que ya está esa lucha, ¿verdad? ¿Podría ser, por ejemplo, el arte, el tiempo libre? No sé, te pregunto, ¿qué podría ser? Mira, yo he reflexionado harto a propósito y todos somos testigos que producto de la pandemia cuántos artistas están sufriendo grandes dificultades y apremios económicos. Los artistas son un baluarte fundamental de nuestra sociedad y son la conexión más inmediata y espiritual que nosotros podemos tener como seres humanos. Fíjate que no ha existido religión, no ha existido cultura que no haya incorporado el arte como el medio de conexión con lo abstracto, lo divino, lo trascendental. Un país que no reconozca a los artistas es un país que va a estar más desconectado de la fuente natural. Si nosotros consagráramos, y esto es lo que yo echo de menos, y por eso te agradezco el interés, el derecho a ser feliz en la Constitución, evidentemente no vamos a estar todos felices de la noche a la mañana, pero sí generaríamos un estándar distinto para incluso valorar el trabajo que hacen los artistas, porque el fin último, y estoy seguro que así es, de todo artista, es, aparte de buscar la belleza en el contexto estético, es hacer felices a quienes logran disfrutar su arte. Y quienes logran disfrutar su arte también logran desconectarse un rato del mundo fenomenológico material y estar en sintonía con todas esas sutilezas que los únicos que, como verdaderos magos, como verdaderos chamanes, sacerdotisas, pueden lograr, que son los artistas. Al escuchar una canción, al leer una poesía, al contemplar una obra de arte, nos estamos conectando con lo sutil. Por tanto, a mí me gustaría incluso hacer un llamado, porque esto no ha sido tratado como corresponde, que todos los futuros candidatos, ya sean constituyentes, alcaldes, diputados, senadores, etcétera, a los gremios de los artistas, asuman el hecho de que la felicidad es un derecho humano que tiene que ser reconocido en la ley fundamental de nuestro país, como es la Constitución. Si yo soy un simple ciudadano y el día de mañana voy a pedir un servicio, voy a un servicio público cualquiera y me atienden mal, pero tengo en la Constitución establecido que por ser un ciudadano de la República, la Constitución garantiza mi derecho a la felicidad, ya la persona que me está atendiendo en un servicio público tiene que cambiar el estándar. Yo no puedo, los servicios públicos, las organizaciones públicas son las primeras llamadas a respetar la Constitución y las leyes. Por lo tanto, no es un tema menor. En los mismos servicios públicos, en los mismos trabajos, ¿cuántos problemas laborales hay entre los mismos jefes, trabajadores o ambientes que son laboralmente tóxicos y que generan dificultades de ausentismo laboral, no por problemas de salud física, sino por problemas de salud de convivencia? Si estableciéramos un estándar de la felicidad en la Constitución, nos cambiaría completamente incluso el deber que tienen los empleadores a través del Código del Trabajo, inclusive de cuidar, no tan solo como lo dice el artículo 2 del Código del Trabajo, la salud física y psicológica de su empleado, sino también esa salud espiritual y que los ayude a ir en la búsqueda de la felicidad.
nos cambiaría una forma de mirar la vida y sería, claro, un camino lento, gradual, sostenido, pero lo más bonito de todo es que sería sin vuelta atrás. Colocaríamos el primer peldaño para que de ahí seguir construyendo a futuro. Por eso el tema de la felicidad no es un tema menor. Yo siento que hemos hablado muchas cosas en relación a la Constitución, cada cual tendrá su opinión, por el apruebo, por el rechazo, es totalmente legítimo, pero tanto los que están por una u otra opción, el derecho a ser felices es un derecho que debe estar reconocido. Yo no te puedo reconocer a ti el derecho a ser feliz, porque efectivamente te respeto, tú me respetas a mí, establecemos un estándar entre nosotros, pero también necesitamos ese reconocimiento público, social y republicano. Y eso creo yo que es el principal elemento que tenemos en juego y sobre todo el principal desafío, Javier. No sé qué opinas tú como psicólogo, me gustaría devolverte un poco la pelota, como decimos coloquialmente, porque tú tienes Yo harto que opino, decir al respecto. yo opino, Pablo, que el concepto de felicidad de partida, planteado en sí mismo, desde su significado más profundo, por ejemplo, erradica automáticamente la discriminación, porque la discriminación torna infeliz a las personas, ¿verdad? Por lo tanto, ya estamos hablando de un concepto importantísimo. Cuando hablamos de felicidad, le damos importancia, por ejemplo, al coro en los colegios, a la materia música, a la filosofía, ¿verdad? Que son ramos, materias que generan debate, que generan reflexión. Claro, como no pertenecen al área productiva, ¿verdad? Son como vistas como dejadas de lado, pero justamente ahí radica la clave de un cambio, de una forma de ver una sociedad, ¿verdad? Por lo tanto, la felicidad como concepto es el remedio a la no discriminación, es el remedio al pensamiento, al debate, al respeto por la idea del otro, ¿verdad? Y por lo tanto a cantar, a disfrutar un cuadro, a reírnos de un chiste, a disfrutar de nuestros hijos, de nuestras parejas, a ir al parque, a salir a pasear con los animales que tenemos, ¿verdad? Todo eso que es tan simple, pero que parte de un bienestar personal, interior, donde yo pueda salir a la calle y sentirme un igual. Eso es lo que me sucede a mí con el término felicidad. Y eso debería estar consagrado desde esa perspectiva, ¿verdad? Eso me sucede, Pablo. No sé si... Mira, ahí están dando en el clavo Karen Aceituno, nos dice la felicidad depende de nosotros mismos según Aristóteles, en la opinión. Lo que Aristóteles ya hablábamos sabía realmente. Mm. la causa y el efecto. Si yo soy feliz, estoy contaminando a todo mi entorno. Qué importante es poder tener la felicidad y de repente algo que puede sonar raro es ser un poquito egoísta. Ser un poquito egoísta y comenzarnos a querer nosotros mismos. De repente nosotros estamos dando mucho por el entorno y el entorno son verdaderos vampiros energéticos que nos van haciendo cada día menos felices. De repente también tenemos que pensar en nosotros, porque si tú estás bien, si yo estoy bien, si nosotros estamos bien, inmediatamente nuestro entorno va a estar mejor. Pero ¿qué ocurre si nosotros estamos mal? Si nosotros tenemos una mirada pesimista de la vida, no feliz, porque tenemos que enfrentar momentos complicados como los que estamos enfrentando como sociedad, estamos reproduciendo esa infelicidad en el entorno. Y buscar los momentos de poder brindarnos nosotros la oportunidad de estar con nosotros mismos, de poder encontrarnos con nosotros mismos, como bien decía ahí, si la felicidad depende de nosotros mismos, como decía Aristóteles, tengamos también algunos cuidados hacia nosotros mismos. Hay relaciones que son verdaderamente bastante tóxicas que vale la pena saber administrar, porque la felicidad dice mucho también en el entorno en el que nos desenvolvemos nosotros. Quizás no todos tenemos la posibilidad de estar en un entorno armónico, adecuado, pero cuando tenemos todo en contra, tenemos un gran poder. Y ese poder es el poder que está sobre nosotros mismos. Tenemos que dejar que esa soberanía interna nuestra se potencie
porque cuando hablamos de salud, cuando hablamos de salud mental, no tan solo la salud contempla el espacio psicológico, sino también el entorno. Y estar bien dice mucho relación con qué yo escucho, con la música que yo escucho, con lo que yo leo, con lo que yo veo, donde yo pongo mi foco de atención. Todas esas cosas generan algo en mí. Si yo me levanto viendo noticias negativas todo el día, leyendo en las redes sociales cosas negativas todo el día, llego a la casa, me inundo de problemas, me voy generando un reproductor y un eslabón de una cadena interminable de conflictos. En definitiva, aunque el mundo se venga abajo, pero hay algo que nosotros siempre tenemos que velar, que es el poder ser nosotros, el poder cuidarnos nosotros, tener ese autocuidado, porque el ser humano es lo que come, lo que lee, lo que hace, con quién se relaciona, lo que piensa. Todo nos constituye como un ser. Entonces, también la felicidad pasa un poco por ahí, por elevar nuestro estado de conciencia y poner especial atención en darnos cuenta. Yo ha sido un experimento que es impresionante y lo cuento como infidencia. Y en el ejercicio profesional, como abogado, también lo he puesto en práctica. Me ha tocado, no voy a dar nombres, me ha tocado divorciar a parejas que están en una tremenda tensión. Gente que es bastante pública por lo demás. Tensiones fuertes, que si esas tensiones comienzan a avanzar, pueden salir a la luz pública, están ahí al borde del precipicio. A nadie le gusta divorciarse. Cuando tú tomas un proyecto familiar, lo quieres proyectar de por vida. Y es típico que a uno le toca representar a una de las dos partes. A mí, en esta historia, me tocaba representar al varón. Y el varón me decía, pero mira lo que me envía, mira el correo electrónico, ¿cómo es posible? Le voy a contestar. Y yo le decía, no, momento. Cambia la actitud mental. Si tú le quieres contestar A, hagamos un cambio de switch y contéstale B. Que la persona que va a recibir el correo, que es la contraparte, te desconozca. Porque sabe bien, te conoces bien, lo que tú vas a contestar, cambia tu forma de pensar. Bueno, la cosa es que todas las veces que mi cliente quería contestar una cosa, a los correos que le enviaba a la contraparte, yo le pedía que contestara lo contrario a lo que él quería, con mucho esfuerzo de él. Estuvimos por meses así. ¿Me creerías tú que cuando llegó la audiencia de divorcio, habían cambiado tanto la percepción y la relación entre las parejas que estaban pidiendo más tiempo para poder pensar si se querían divorciar o no? Todo pasó por un cambio de mentalidad. De repente nosotros tenemos una forma y una estructura de pensar que la venimos arrastrando por muchos años. De repente si hacemos el experimento en querer pensar distinto a lo que nosotros comúnmente pensaríamos, el pensamiento inmediatamente me conlleva un sentimiento, porque el pensamiento y el sentimiento están completamente conectados. Si yo pienso algo angustioso, me va a venir inmediatamente una angustia y me va a hacer actuar con angustia. Cuando yo me levantaba con alguna dificultad complicada, trataba de cambiar el pensamiento por algo positivo, y es impresionante cómo te cambia el sentimiento y cómo te cambia la forma de ser. Entonces, hacer el cambio de pensamiento es cambiarte como persona, es cambiar a una persona totalmente distinta y es ver la realidad con otros ojos. Escuchaba una señora que era una profesional que es cabalista y tenía a su hija como profesora que recién estaba comenzando a hacer clases en un colegio muy, muy importante, y saliendo de la escuela de pedagogía se gana la posibilidad de hacer clases con varios niños, y de un día para otro, el director la llama y a esta niña la destina a otra sede del colegio,
pero para que se hiciera cargo de todos los niños problemáticos. Entonces lo primero que hace esta profesora joven, llamar a su mamá y decirle, mamá, me están perjudicando, no me quieren, porque me están dificultando mi vida, yo pensaba que estaba bien y me llevan y me someten a hacerle clase a los peores alumnos del colegio. Eso para mí constituye una vulneración a mis derechos como profesora, como trabajadora. Y la mamá le dijo, reflexiona un poquito bien, porque esta niña quería renunciar, se sentía agredida por la dirección del colegio. Anda y habla con el director, habla con tu jefe y pregúntales cuál fue el motivo por el cual te llevaron a trabajar con los niños problemas. ¿Y tú sabías cuál era el verdadero motivo? El verdadero motivo era que era tan buena profesora que el colegio no tenía a quien más poder encomendarle una tarea que ningún otro podía desempeñar. Y ella estaba tan bien evaluada, estaba tan bien calificada, que le daban la tarea más difícil a ella, por lo que a ella la valoraban. ¿Te das cuenta tú la diferencia de interpretación? Si esa niña se hubiese quedado con la interpretación que ella tenía de la realidad, estaba siendo una persona que estaba teniendo problemas, angustia, habría terminado renunciando, se habría quedado con un mal concepto en su cabeza y eso la habría acompañado de por vida. Pero el hecho de poder hablar con los jefes le dio una nueva interpretación al hecho y le cambió toda la historia. Entonces, y es quizás más feliz que lo que podría haber sido. O sea, que es importante, Javier, el hecho de poder interpretar la realidad con unos nuevos ojos para poder ser felices. Es que crecemos, Pablo, desde chicos, desde la negación. Y es otro tema, ¿verdad? Que tal vez podríamos hablar en otra oportunidad, ¿verdad? ¿Por qué nosotros nos educan desde la negación? Desde el no puedes, no hagas esto, pórtate bien, vuelve temprano. Toda la negación. Nosotros tendemos a ver la vida desde la negación. Pablo, yo quiero agradecerte muchísimo este rato. La verdad que fue un agrado esta conversación. Me han quedado muchas cosas resonando que me van a ser muy útiles. Y bueno, reitero mi agradecimiento y también quiero agradecer a todas las personas que se han conectado, que no han sido pocas. Ha sido muy lindo el encuentro en términos de cantidad de personas que se han conectado. Muchas personas se han conectado. Agradezco muchísimo ese hecho, ¿verdad? De que podamos compartir, que hayan preguntado, que hayan participado, ¿verdad? Así que, Pablo, la mejor de las noches. El Que estés muy bien. agradecido soy yo, Javier, por este espacio tan importante que nos brinda la conectividad de Café Palermo. De verdad, muchas gracias por abrirse a estas temáticas tan vanguardistas, que para algunos dirán son unos locos utópicos y soñadores, pero de los sueños nacen grandes proyectos. Así que muchas gracias a ti, Javier, a Café Palermo y sobre todo a esta hermosa comunidad de amigos, amigas, como Ana María Farren, que la veo por ahí, a Sebastián, a mis alumnos, que estuvieron conectados esta noche. Así que un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Gracias.